Gracias a Dios por su grande misericordia y bondad. La verdad es que no tenemos cómo agradecerle las muchas cosas buenas que hace a nuestro favor y que a veces uno no se da cuenta siquiera de que está trabajando para ayudarnos. Solamente en muchas ocasiones recibimos los beneficios de su amor y a veces no contemplamos todo lo que viene haciendo para que nosotros hoy en día estemos aquí. Es grande en misericordia, es bondadoso, es todo lo que necesita nuestra alma. No hay otra expresión para definirlo. Pues hoy quiero que leamos juntos un momento muy hermoso entre Jesús y sus discípulos, y la intención es que así como a ellos los edificó, así como a ellos les aumentó la fe en los momentos en los que necesitaban aumentar la fe, ese momento para los discípulos se iba a convertir en palabras que resonarían en sus vidas por siempre. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, al capítulo número 13, por favor. Juan, capítulo número 13. Dice la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, lo vuelvo a leer, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a orar y pedirle a Dios que caiga en nuestros corazones su palabra. Él está aquí y nos va a hablar de manera muy personal a cada uno, y estoy seguro que terminará su obra en cada uno de nosotros. Padre, estamos delante de ti sin nada bueno que ofrecerte, Señor. Por tu pura gracia nos has traído y no hay buena obra que nos haga estar delante de ti, Señor. Tú eres el bueno, tú eres el justo, el piadoso, el bondadoso. Fuera de ti no hay quien salve, Señor. Y por eso quiero suplicarte que en tu misericordia tú ministres a nuestra vida conforme vayamos exponiendo tu palabra. Y amado Rey, que seas tú el glorificado en cada una de tus palabras, en cada una de aquellas cosas que quisiste transmitirle a tus discípulos. Por favor, ayúdanos, Señor, porque estamos muy necesitados de ti, porque necesitamos comprender cómo hacerle frente a estos días, a estos tiempos, Señor. Necesitamos que tu gracia, tu buena voluntad esté sobre nosotros y nos rescate cada día para tu gloria y tu honra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús estaba ya en el lugar donde iba a celebrar la última cena. Estaba a punto, a unas horas de morir. De hecho, estaba a menos de 24 horas de sufrir de la manera más atroz, más despiadada que el Imperio Romano hubiera podido haber inventado, que era la crucifixión. Aquella noche arrestan a Cristo. Después de que Jesús habla estas palabras que vienen en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, que nos narra este evangelio, después de esto Jesús sale al huerto de Getsemaní, y ahí es donde, después de haber orado 3 veces al Padre, si era posible que pasara la copa sin que él la bebiera, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Se hizo la voluntad de Dios porque había un plan superior, había un plan mayor, y es que tú y yo
los gentiles, recibiéramos las buenas nuevas del Evangelio, que nuestros corazones cambiaran. Y eso, hermanos, es la mayor bendición que puede tener cualquier ser humano. Que Él haya en ese día tomado fuerza, tomado valentía como ser humano, porque además de ser Dios al 100%, es ser humano al 100%. Y que ese día Él haya tomado la decisión de decir, voy hasta las últimas consecuencias, hasta el fin, por amor, es algo incalculable. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, sabiendo que se iba a ir, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el último aliento de vida dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que si somos honestos, si somos sinceros, algo debería de afectar nuestras vidas, a menos que nuestro corazón esté profundamente endurecido. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Amados, qué momento tan más hermoso y al mismo tiempo difícil. Es una mezcla de emociones, porque por un lado Jesús quiere derramar todo su corazón, quiere abrir el reino de los cielos a sus discípulos, y de repente voltea entre esos 12 y ve que está ahí aquel que lo habría de entregar. No es nada sencillo, ¿están de acuerdo? Saber que ahí está entre ellos aquel en cuyo corazón ya se había albergado la decisión de traicionar, la decisión de ir a vender a Jesús por unas piezas de plata y traicionarlo a cambio de dinero. Qué difícil momento para Jesús, pero cuánto amor, porque aún ante aquel que le habría de entregar, Jesús mostró compasión y misericordia. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. ¿Qué significa que Dios le había dado todas las cosas en las manos? Jesús era completamente capaz de pedir algo, sin lugar a dudas sucedería. Si quisiera pedir ángeles, vendrían ángeles. Si quisiera pedir que Judas se fuera y no hiciera nada, lo hubiera podido haber hecho. Lo hubiera podido haber corrido en ese momento y no ir al huerto de Getsemaní. Jesús sabía todo lo que venía encima. Pero el amor ágape, el amor sacrificial tenía que derramarse. Tenía que estar en ese momento Jesús ahí, amando a los suyos, amando a los que habían estado con Él hasta el fin. Una de las cosas en las cuales el Corán difiere del cristianismo es que para la gente que cree, los islámicos, que Jesús no murió en una cruz. Ellos creen, así lo dice el Corán, que quien murió en una cruz fue uno de sus apóstoles que tomó su lugar para que Jesús fuese rescatado y fuera guardado de la muerte y continuara su obra ministerial. Eso cree el Corán, eso está escrito así en el Corán acerca de Cristo, porque lo ven como profeta, no lo ven como Dios. Y entonces ellos creen que Jesús no murió en una cruz, que quien murió sacrificándose por Jesús fue uno de sus apóstoles, lo cual cambia completamente el sentido de amor por el cual vino Cristo. Por eso no podemos coincidir, por eso no podemos compartir un mismo sentir con los islámicos, porque para nosotros la muerte de Cristo significa el principio de la vida, significa el inicio de una nueva creación basada en el Espíritu. Los nacidos en el Espíritu son una nueva creación de Dios. El primero de ellos fue Jesús mismo, cuando por el Espíritu nació
de una virgen llamada María. Entonces, aquí hay una enorme diferencia, porque para nosotros creemos y estamos seguros de que fue Jesús el que subió a esa cruz a morir por cada uno de nosotros. Jesús había recibido todas las cosas. Y entonces se levanta en medio de la cena, están los 12, incluyendo a Judas, este hombre que había caminado 3 años y medio, que él había escogido, que le había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el Evangelio, y que vivió en carne propia lo que era el respaldo de Dios para actuar de una manera evangelística. En algún punto, este hombre prefirió la bolsa que llevaba que a Cristo, a quien estaba siguiendo. Y es muy lamentable, pero es un ejemplo de algo que sabemos que se llama apostasía, ¿verdad? Gente que abandona la fe por otras cosas, por otras causas, por el engaño del pecado, por el engaño de las riquezas. En este caso, a este hombre el engaño fue la avaricia. Era la única actividad que llevaba, que tenía un oficio, que era el ser tesorero, y a este hombre le tocó ser tesorero y le gustó el dinero, de tal manera que vendió a Cristo a cambio de querer ser rico, de querer tener solvencia. No le importó lo que había visto sobre su vida. Quiso la avaricia, por avaricia quiso la riqueza que el mundo ofrecía. Y estaba ahí este hombre sentado, y se levanta Jesús en medio de los 12, se quita su manto. El manto es aquello que hacía o que les permitía a los hebreos o a la gente en aquella época cubrirse tanto del frío como del calor. Un manto era generalmente puesto encima para que el sol no requemara la piel y no se deshidratara. ¿Generaba sudor? Sí, por supuesto que generaba sudor, pero era para refrescar el cuerpo. Esa era la intención de quienes vivían en el desierto cuando se tapan. Sí lo hemos visto en alguna documental, que vemos que la gente del Oriente Medio se tapa mucho, o que andan en el desierto y se cubren hasta la cabeza, y uno dice, pues que no se acaloran. No, es que están literalmente haciendo que su organismo sude y vuelva su propio sudor a su organismo, que se esté refrescando por dentro. Sí, es cierto, eso produce mal olor. Por eso los perfumes son tan codiciados en aquella época, porque producía un mal olor, el sudor que tenía que estar todo el tiempo la persona pues cubriéndose del sol en aquellos lugares. Bueno, el manto funcionaba como esta protección de ropa, como esta pieza de ropa que hacía que la gente se pudiera sudar en la mañana o en el transcurso del día cuando está el sol en su apogeo, pero por la noche taparlo del frío, porque también caen las temperaturas bastante fuerte en lugares desérticos, ¿no? Entonces, el manto era una pieza importante, era una pieza de protección. Entonces Jesús se quita esta pieza de sí mismo, como diciendo, aquello que me cubre, aquello que me protege tanto del frío como del calor, me lo retiro por amor a ustedes, porque quiero servirles a ustedes. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Me retiro de mí mismo, esto que es una pieza legítima, lícita de llevar. No están llevando una pieza de marca, un pedazo de ropa de marca, ni nada por el estilo. Es una pieza bien hecha, bien fabricada, sí, pero que tenía cierta función de protección. Entonces se quita esto como diciendo, no lo vale en comparación a servirles a ustedes. Y hoy Jesús sigue ayudándonos. Hoy en día, nuestro Señor, dice la Escritura, que está sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas, intercediendo por nosotros. Él sigue trabajando, Él no se fue a descansar, amados. Él no se fue al cielo a decir, ya desde aquí gobierno. No, sigue trabajando. Y cuando estás a punto de cometer algún acto que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, le dice al Padre, por favor, no le tomes en cuenta su maldad, ayúdalo, estórbalo, haz algo que le impida cometer este acto. Y Jesús sigue trabajando a nuestro favor, sigue ayudándonos, sigue sirviéndonos. Increíblemente, desde el cielo, en su gloria,
con sus cabellos blancos como la nieve, sus ojos como de fuego, dice la Escritura en Apocalipsis, sigue salvándonos hasta el día de hoy, sigue santificándonos hasta el día de hoy. Dice la Escritura, y tomando una toalla, se la ciñó. Este acto era propio de los esclavos. Quienes se colocaban las toallas para servir a sus amos eran los esclavos. Este acto representa a Jesús despojándose de lo que le pertenece para tomar lo que no le pertenece con tal de servir a sus amados. Híjole, qué hermoso ejemplo de amor. Dios se quita lo que le pertenece, lo que es por legítimo derecho suyo, que son sus almas, que todas las almas son de Dios, dice el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, todas las almas son mías. Se retira esa posesión con tal de ganarte a ti y a mí para el reino de los cielos, haciendo que nuestra voluntad se rinda a esa obra de amor misericordiosa, que sea voluntaria nuestra rendición a Él, que podamos decir, Señor, toma todo de mí, no quiero nada mío porque me has amado con amor eterno. Luego puso agua en un lebrillo, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y ahí estaba también Judas, todavía no se había ido. Ahí estaba también aquel traidor, aquel que es hijo de perdición, como lo llama la Escritura, y también a él le lavó los pies, pero ni siquiera eso lo hizo desistir. Cuando una persona ya tiene un corazón endurecido, cuando una persona ya ha abrazado una idea, aunque ésta vaya en contra de Dios y aunque Dios esté buscando la manera de evitar que camine en esa dirección, el corazón está ya muy endurecido. Ya ni siquiera lo que Jesús está haciendo tenía sentido para Judas. No tenía ningún sentido, no lo entendía, no lo veía como un acto de amor. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué habrán pensado? Y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y el primero en brincar fue Pedro. O sea, el primero en decir, ¿qué está pasando aquí? Fue Pedro. Los otros quizás ni siquiera se atrevían a preguntarle, ¿qué estás haciendo, Señor? O sea, eres tú mi maestro y tú te estás quitando tu manto y estás poniéndote una toalla ahí en la cintura para poder lavarme los pies. ¿Por qué? Este es un acto desagradable. O sea, lavar los pies en aquella época, entendámoslo, era un evento desagradable. Ni los esclavos lo querían hacer, porque las personas usaban sandalias. Y al usar las personas sandalias, había suciedad en los pies, había hongos en los pies, es decir, era la parte del cuerpo más expuesta a las bacterias, a los virus, a los hongos, y no era algo agradable. Cuando llegaban aquellos caminantes, pues llegaban muy malolientes. Y entonces era la actividad menos deseada entre los sirvientes, entre los esclavos de una casa. Así que Jesús, la actividad menos agradable es la que toma para demostrar que te ama. La actividad menos agradable es en la que Él te está diciendo, oye, no me importa, te amo. Quiero y deseo el bien para tu vida. Y entonces toma a cada uno y comienza a lavar los pies. Y el primero en decir, no, es Pedro. Dice la Escritura aquí. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondido Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ninguno de los que estaban ahí en este momento entendían lo que Jesús estaba haciendo. No lo entendían, lo entendieron después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Era muy atrabancado, ¿no?
Pedro. Como que decía las cosas sin pensarlas demasiado y al sopetón, ¿no? Decimos. Y la verdad es que aquí vemos que Pedro le dice, no, jamás me vas a lavar los pies. Oye, te lo está diciendo el maestro, te lo está diciendo la persona que te ha amado durante 3 años y medio. Y te está diciendo, te voy a lavar los pies. Y a lo mejor no lo puedes entender, y a veces somos así, amados. No entendemos, pero nos negamos sin entender. Decimos no a todo, sin entender lo que Jesús está queriendo enseñarnos, sin comprender lo que Dios quiere transmitirnos a través de las cosas que enfrentamos cada día. Señor, dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oye, no, pues sí, así sí entendí, eso sí lo entendí, ¿no? Entonces responde Pedro, le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. O sea, no, pues bueno, quiero tener parte contigo, Señor. Y qué hermoso, porque es un corazón que a lo mejor puede decir ser atrabancado, medio torpe, medio atrevido, impetuoso en sus reacciones muchas veces, Pedro, pero era sincero. Y aquí lo estás viendo, era sincero en decir, no, yo sí quiero estar contigo, Señor. O sea, perdón, no entiendo por qué, pero sí, pues éntrale, no, la cabeza, o sea, todo. ¿Por qué? Porque Pedro de verdad quería estar con Jesús. Amaba y deseaba estar con Cristo. Lo que pasa es que no entendía por qué razón estaba queriendo lavar los pies. Pero el que quería estar con Jesús, quería estar con Cristo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ya había uno que no estaba limpio, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es que dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué implica esto, amados? Implica el tener cuidado unos de otros, y lavarnos los pies significa cuidarnos para no tomar decisiones equivocadas. Eso es lavarnos los pies. ¿Sí? Cuidarnos, exhortarnos, animarnos, advertirnos, felicitarnos a veces, darnos un abrazo y qué bien lo hiciste, hermano, qué bueno que podemos contar contigo. O sea, tanto animar como exhortar es parte de lavar los pies. ¿Sí? Porque a veces nomás decimos, ahí viene el hermano que siempre me está diciendo y siempre me está exhortando, ¿no? También es importante aprender a reconocer cuando un hermano te fue útil, cuando un hermano te edificó. Es saludable para su fe también. No quiere decir con esto que lo vas a envanecer, que quede claro, pero es saludable para su fe el decir gracias y darle un abrazo. Sí me doy a entender. Es saludable, porque quiere decir que es como decir, ese es el camino a seguir. Vas bien. Y a veces solamente somos como muy negativistas, ¿no? Solamente vemos lo que está mal, pero no felicitamos, no abrazamos, no damos una palabra de aliento por lo que está bien. Aquí Jesús nos enseña que parte de lavarnos los pies es despojarnos de nuestra propia opinión, nuestro manto, y ver de qué manera te voy a servir, de qué manera te puedo decir lo que Jesús enseñó, que te haga bien a tu alma, que te edifique, que te nutra. Eso es algo muy valioso, hermanos, en ambos sentidos, sí, para advertir cuando alguien está cercano a una mala decisión, pero también para poder decir, bien, qué bueno que te arrepentiste, qué bueno que te diste cuenta, por ejemplo, también. Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, dice, qué bueno que se arrepintieron, qué bueno, o sea, los felicita. Les dice, estoy bien contento porque voy a ir con ustedes y ya no voy a tener que estar llegando con el espadazo por delante. Es decir, está contento y se los hace saber. Es saludable que cuando las personas den en el blanco para hacerte bien, también se los haga saber, amados. Así como el exhorto viene, también haga bien en decirle al hermano, oye, en el momento oportuno llegaste. Qué bueno y qué bien que me hizo las palabras que me dijiste. Es saludable para el alma
de las personas, de los hermanos en la fe. Dice la Escritura: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Los pies representan nuestro caminar por el mundo. Sí, o sea, son lo que usamos para andar de aquí para allá. Entonces, ¿qué significa que se laven nuestros pies? Es decir, que tenemos que estar continuamente atendiendo en qué cosas puedo mejorar, en qué cosas necesito corregir, qué cosas me tengo que arrepentir si es necesario, qué cosas debo de prevalecer. Eso es lavarse los pies. ¿Sí? Que nuestro andar esté en el camino de la santidad. Eso es lavarse los pies. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Pues lo único que vimos es que te levantaste a lavarnos los pies, Señor. Pero tú no eres un esclavo. Eso es lo único que vieron, pero no entendían nada. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, aunque esté ahí un traidor. Qué interesante, ¿no? O sea, aunque esté ahí un Judas, hay que buscar hacer el bien siempre. Siempre, amado. No importa que el receptor del bien sea un Judas. Eso no me incumbe, es una cuestión entre Dios y cada persona. Mi labor es lavar los pies de cada discípulo, de quien se deje. De quien no se deje, pues probablemente se vaya a ir. Sí. Es importante poderlo entender, porque de verdad necesitamos ayudarnos unos a otros. Necesitamos decirnos: oye, vente para acá, vente, es por este lado. Mira, mejor encauzamos de esta manera nuestros esfuerzos. Pero no se trata de estar siempre con la espada desenvainada, amados, sino es amar, ágape, sacrificio, negarse a lo que sería nuestro por amor a los demás. Sí me voy a entender. Jesús se quita su manto. Y luego se pone la toallita y bueno, vamos a trabajar. Jesús quiere que trabajemos unos por otros, que hagamos esto unos por otros. Este ejemplo que da tiene un propósito: que esa misma acción la hagan unos por los otros. Esa es la intención de esta enseñanza. Y amados, cuando Él se va y nos manda su Espíritu, el mismo Espíritu nos empuja a buscar hacernos bien unos a otros. Somos una familia, hermanos, una familia en la fe. Somos personas compradas por la sangre preciosa de nuestro Señor y Jesús. Entonces, no tenemos más que buscar nuestro bien unos de otros. Una familia hace eso. Busquemos ayudarnos unos a otros. Que tu amor sea un amor ágape por tu hermano. Sí es cierto, todos tenemos familias, es verdad, y ellas van a seguir siendo nuestras familias. Pero esta familia que Dios ha unido es maravillosa, porque no es algo que haya sido de manera natural, sino que elegimos estar en esta familia. Es decir, decidimos sumarnos a esta familia. Y eso, amados, es una decisión que Dios pone en el corazón. Y por lo tanto, el llamado es a limpiarnos nuestros pies unos a otros. Buscar el mayor bien unos de otros. ¿Sí lo entendemos, amados? Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un mandamiento de parte de Dios. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis. ¿Qué significa esto, hermanos? Hermano, necesitamos poner por obra, en práctica,
esto que acabamos de ver. Y no de manera literal, en un sentido de vamos por un lebrillo y a ver quién es el primero, ¿no? Me pongo aquí una toallita y a ver quién es el primero, pásenle. Y nos podemos ahorita a lavarnos los pies, hacemos un charquerío, pero no importa, nos podemos a lavar nuestros piecitos unos de otros. No se trata literalmente de eso. Es un momento que puede ser útil, sí, en algún momento es muy reconfortante que un hermano agarre, te dé un masajito en los pies, ¿no? O sea, no está mal, pero no es lo que Jesús nos quiere enseñar. Es sabroso que alguien te agarre los pies y te empiece a dar masajito y dices, ay, qué sabroso, porque todo el día andar caminando sí está pesado, o todo el día andar en el metro sí está pesado. Es agradable, pero no es lo que Jesús nos quiere enseñar, ¿de acuerdo? Es un acto de amor que alguien te dé masajes, sí, pero no es necesariamente lo que Jesús nos quiere transmitir. Aquí lo que Jesús nos quiere transmitir es: busca que lo que hagas, busca que lo que digas le haga bien a tu hermano, lo haga más santo, lo acerque más a la cruz, le enseñe más del amor de nuestro Maestro. De eso se trata. Sí, hermanos, de eso estamos hablando. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Una de las cosas que menos se practica como acto de amor es esta en una iglesia. Y por lo tanto esta bienaventuranza tan maravillosa que Dios establece, porque de verdad son de las bienaventuranzas que no están en el sermón de la montaña, sino que están en el último sermón, exclusivas para sus discípulos, es esta de lávense los pies unos a otros. Si aprendemos a hacerlo, nuestra familia jamás va a sufrir de rupturas. ¿Sí me explico? O sea, si aprendemos esta bienaventuranza, si practicamos esta actividad que Jesús nos pide, de atendernos, de ayudarnos, de procurarnos unos a otros, lo que va a suceder es justamente que vamos a ser bienaventurados, sumamente dichosos. ¿Y qué va a pasar en una familia cuando hay mucha felicidad? Se mantiene unida y crece y se fortalece. Entonces no hay rupturas. ¿Por qué? Porque la iglesia se mantiene siguiendo estas palabras de Cristo. ¿Sí lo entendemos, amados? Si nos atrevemos en este sentido a buscar estas cosas, esta bienaventuranza, la congregación no solo se va a fortalecer como familia, sino va a crecer. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a sumar a más personas a esta familia, y que van a ver, oye, se están cuidando unos a otros, oye, se están amando unos a otros. Qué hermoso momento, dice. Entonces dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Versículo 18, no hablo de todos vosotros. Hace una aclaración aquí el Señor Jesús, y dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es decir, la gran mayoría, o más bien todos los que estaban ahí, con excepción de Judas, iban a entender e iban a buscar lavarse los pies unos a otros, con excepción de alguien que ya estaba en su corazón con un mal corazón. O sea, ya estaba en su corazón algo que estaba en contra de Jesús. Ya Judas en ese momento no quería esa familia. Si lo entendemos, ya no quería estar en esa familia. Él quería dinero. Y entonces buscó la manera y la oportunidad para ir ante los fariseos y decirle cuánto me dan si les digo dónde va a estar esta noche. Para que la gente no se vaya a acelerar, si lo quieren arrestar durante el día, yo sé dónde va a estar durante la noche. Es decir, ¿habrá alguien que en un momento actúe como Judas? Sí, probablemente sí. Pero deseamos, y es el anhelo del Espíritu, que todavía no esté entre nosotros un Judas. Que todavía entre nosotros no haya alguien de corazón malo, que se radicalice, que piense mal, que se vaya detrás del pecado y busque culpar a otros, porque muchas veces sucede eso. ¿Sí? Sino que el Espíritu Santo sea derramado
sobre cada uno de nuestros corazones de tal manera que nos haga uno como Él es uno. Que nos unifique, hermanos, que nos haga sentir parte de un hogar en la fe, parte de un equipo en el reino de los cielos. Eso no lo puede hacer nadie más que el Espíritu, hermanos. De Él proviene esa convicción en el corazón. Y de nosotros la disposición de decir: Señor, aquí estoy. Me quisiste traer a una familia cristiana, me quisiste traer entre nosotros, formar entre nosotros este vínculo, Señor, a lavar los pies, a buscar nuestro mayor bien unos de otros. Qué hermoso momento de parte de Dios. Y es justamente lo que quiere hacer Cristo, hermanos. Quiere derramar este amor sobre cada uno de los que estemos dispuestos el día de hoy. Él desea hacerlo sobre cada persona de los que hoy estamos aquí. Él desea derramar este amor para vernos como familia, como equipo, como uno en Cristo, de tal manera que podamos buscar el mayor bien unos de otros, y que si llega a haber un Judas, sea alguien que venga, no que ya esté, sino que alguien que aparezca por ahí, y que sea él que se haga notorio por su actitud, y no nosotros que busquemos hacernos bien unos a otros. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos conceda esa misericordia en un mundo tan dividido, en un mundo tan derrotado, tan hecho trizas. Qué bueno es que el Espíritu Santo nos conceda que su amor se derrame sobre nosotros. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias por esta hermosa familia que nos has brindado. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Por cada uno de los que has lavado con tu sangre. Qué hermoso eres, Jesús. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti, que seas todo en mí. Esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti, que seas todo en mí. Esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú.
Señor, ayúdanos a valorar a cada uno de nuestros hermanos, a dar gracias por ellas, Señor, a bendecir tu nombre por este remanente en el que nos has puesto, Señor. Gracias, Jesús. Te necesitamos tanto. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Padre, haznos un grupo de personas que te conozcan a ti, Señor. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de mi vida. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Gracias, Señor Jesús, por cada uno. Danos sabiduría para saber cómo tratarnos entre nosotros, Señor. Danos la paz para hablar cada uno con su hermano, Señor. Gracias, amado Señor. Lo seas. Y por el Espíritu que nos ha dado, y por el Espíritu que nos ha dado, podemos acercarnos con confianza ante Él y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor. Y por el Espíritu que nos ha dado, y por el Espíritu que nos ha dado, podemos acercarnos con confianza ante Él y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor. En su amor, en su amor, caminaremos, aprenderemos en su amor, en su amor, en su amor, caminaremos, aprenderemos en su amor.
creemos en su amor, en su amor.